Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de cálculo vectorial. En este video vamos a platicar, vamos a decir algunas fórmulas que nos van a entregar directamente los tiempos asociados en ciertas posiciones al tiro parabólico, o los tiempos en el tiro parabólico. Uno de ellos va a ser el tiempo, le voy a llamar T1, ¿sí? Es el tiempo necesario en el cual el proyectil alcanza la máxima altura en el tiro parabólico. Voy a ponerlo aquí, Ymax. Y el otro sería el tiempo final o el tiempo que dura el proyectil en el aire desde que sale disparado hasta que toca el suelo, o el objetivo en su defecto. ¿Vale? Muy bien, entonces para esto vamos a utilizar lo que es nuestra función vectorial, que vendría siendo velocidad inicial por coseno del ángulo por el tiempo, eso en dirección de y, o cómo se mueve en x, ¿vale? En nuestro marco del tiro parabólico, más la altura inicial, que vendría siendo esta. Puede que tenga o no altura inicial nuestro tiro parabólico. En este caso lo estoy agregando para hacerlo más genérico, ¿sí? Generalizar más el tiro parabólico, más velocidad inicial por seno del ángulo por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, eso en dirección de j, o sea, cómo se mueve en y, ¿vale? Esta parte nos está diciendo cómo se mueve en y nuestro proyectil o lo que sale disparado. Muy bien, dicho eso, entonces vamos a calcular o determinar primeramente el tiempo total en el tiro parabólico, ¿sí? Entonces, tiempo total del tiro parabólico. Así lo voy a abreviar, TP. Muy bien. Total del tiro parabólico. Ahora sí, entonces para esto vamos entonces a calcular TF, tiempo final, y vamos a utilizar la condición de que cuando ocurre, o en el instante final ocurre que la altura pues va a ser igual a 0, o sea que esta parte de la expresión y de t va a ser igual a 0. Entonces tendríamos y de TF es igual a 0, o sea, la altura inicial más velocidad inicial por seno del ángulo por el tiempo final menos un medio de la gravedad por el tiempo final al cuadrado, igual a 0. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer realmente? Vamos a utilizar la fórmula general, ¿sí? Para despejar lo que es el tiempo final, o el término que queremos conocer. Entonces va a ser tiempo final 1, 2, no olviden que para esto pues, son dos valores asociados. Va a ser menos b, este término va a ser b, esta constante, menos velocidad inicial por seno del ángulo, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4 veces a, en este caso a va a ser menos un medio de la gravedad, ¿vale? Por c. ¿Quién es c en este caso? Pues la altura inicial. Todo eso sobre 2 veces a. 2 veces a. Muy bien. Y realizamos las respectivas operaciones. Y esto lo vuelvo a reescribir. Y lo que está dentro del radical entonces quedaría velocidad inicial al cuadrado por seno al cuadrado. Menos por menos nos va a dar más. 4 por un medio o 4 entre 2 es 2. Que estaría multiplicando la gravedad por la altura inicial. Entre 2 por un medio sería la unidad y nos quedaría solamente menos la gravedad en el denominador. Siguiente paso, voy a factorizar un menos tanto al primer como segundo término en el numerador y lo voy a cancelar con el menos del denominador, o sea, el de la gravedad. Quedando entonces el tiempo final 1, 2 va a ser velocidad inicial por seno del ángulo y aquí se van a invertir los signos, entonces va a ser menos más la raíz de velocidad inicial al cuadrado por seno cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura inicial. Todo eso entre la gravedad. Muy bien, y aquí con esto vamos a tener entonces una fórmula ya directo para determinar lo que es el tiempo total, ¿sí? Que va a estar el objeto en el aire desde que sale disparado hasta que toca tierra o el objetivo, ¿vale? Muy bien. Ahora, siguiente, vamos a hacer
utilizando ya esta fórmula, porque bueno, aquí como pueden observar tenemos altura inicial, pero ¿qué ocurre si mi proyectil no sale desde una altura inicial, sino desde el suelo? ¿Vale? Digámoslo algo así. ¿Qué es lo que pasaría aquí? ¿Qué ocurre? Y entonces, pues simplemente vamos a utilizar esta expresión que acabamos de obtener, por eso decía genérica, y simplemente vamos a hacer este término, o sea, la altura inicial, pues 0, ¿verdad? Entonces al hacer eso, voy a poner si la altura inicial es 0, por tanto, entonces nos va a quedar el tiempo final, en este caso 1, 2, va a ser igual a la velocidad inicial por seno del ángulo, más menos o menos más, bueno, realmente esto ya se vuelve irrelevante, no importa, porque siempre van a estar los dos valores asociados, pero va a quedar entonces la raíz cuadrada de la velocidad inicial al cuadrado por seno cuadrado del ángulo, y como la altura inicial es 0, pues todo esto se hace 0, ¿sí? Y entonces nos va a quedar que si yo realizo la respectiva operación, nos va a quedar entonces más menos, o sea, la raíz cuadrada de la velocidad inicial al cuadrado sería la velocidad inicial, lo mismo con la trigonométrica entre la gravedad. Y entonces, para un tiempo, ¿sí? Va a ocurrir que este término es negativo, se harían 0, y para el otro tiempo, este término sería positivo, o sea, se van a sumar. Por tanto, el tiempo final, y solamente aquí hay un tiempo, sería 2 veces la velocidad inicial del seno sobre la gravedad. Esto es cuando mi altura inicial es 0, ¿vale? Se vuelve más sencilla la expresión, más directa, ¿sí? No nos metemos en toda esa problemática de estar utilizando la fórmula general y no tener raíces y cuándo es más, cuándo es menos, etcétera, ¿no? Que bueno, tal vez algo que me pasó comentar aquí en esta partecita, pues siempre vamos a utilizar el término cuando es positivo realmente, ¿sí? Ver que si es negativo, como no olviden que estos son modelos, pues está contemplando, este sería el tiempo 0, y entonces está contemplando un tiempo negativo, ¿vale? Un tiempo negativo que es cuando se utilizaría esta parte. Muy bien, ya casi vamos a terminar. Ahora voy a utilizar esta misma imagen para exponer ahora el tiempo T1, que no hay que olvidar que es el tiempo cuando alcanza la máxima altura. Aquí vamos a utilizar un vector velocidad, ¿vale? Vector velocidad. Y como podemos observar, ese vector velocidad es totalmente horizontal, quiere decir que la velocidad en y va a ser 0, ¿sí? No tiene componente en y. Dicho eso, entonces lo voy a poner aquí, tiempo para la máxima altura, que vendría siendo el tiempo 1. Ahora vamos a calcular ese tiempo. Muy bien, esto lo voy a dejar así encajonado. Entonces, habíamos dicho que para ese tiempo vamos a tener una velocidad en y igual a 0. Para esto, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar que vamos a derivar esta expresión con respecto a y para obtener la velocidad en y, o sea, la derivada con respecto de t de y de t es igual a la velocidad en y en función de t. Entonces, derivando esta expresión con respecto de t, el primer término, como es constante, se hace 0. El segundo término, la que es variable es t, las otras son constantes y nos quedaría velocidad inicial por seno del ángulo. Y siguiente va a ser t cuadrada, la derivada de t cuadrada es 2t, por un medio, pues quedaría pues 1, entonces quedaría menos gravedad por tiempo. Entonces esta expresión es la que vamos a estar utilizando para estos fines. Entonces nos quedaría, aquí lo voy a poner, velocidad en y en función de t, va a ser velocidad inicial por seno del ángulo menos la gravedad por el tiempo. Entonces, como les decía, va a ser esta expresión, velocidad inicial por seno del ángulo menos gravedad por T1 igual a 0. Ya conjugando pues estas dos, bueno, esta condición y esta expresión.
Entonces, despejando a T1, pues nos va a quedar que va a ser la velocidad inicial por seno del ángulo sobre la gravedad. Y esa sería la fórmula. Aquí, como pueden observar, ¿vale? No están para la velocidad, ¿sí? Como no existe la altura inicial, a pesar de que podríamos tener altura inicial o no, pues realmente no le importa, ¿sí? a esta expresión, porque precisamente no aparece, ¿verdad? Eso quiere decir entonces que no importa si yo disparo un objetivo o disparo un proyectil desde el suelo, una altura 0, o desde una altura h subíndice 0, ¿sí? El tiempo t1 pues va a ser el mismo, ¿vale? Esto es muy contraintuitivo, uno pensaría, pues tardaría menos, realmente pues no es así, ¿vale? Lo que sí ocurre es precisamente con esta fórmula, ¿sí? En cuestiones del tiempo. Entonces, si yo tengo una altura inicial, ¿vale? Va a tardar más tiempo, ¿vale? Porque tardaría más tiempo en caer. Eso es lo que ocurriría. Como les digo, es muy contraintuitivo a veces esta parte, pero bueno, aquí las que mandan son las matemáticas, no nuestra intuición. Y pues bueno, ese entonces sería el conjunto de fórmulas que te pueden ayudar, ¿sí? Si es que bueno, tu profesor te deja sacar un formulario en el examen, que te podría ayudar en ya tenerlas para calcular los tiempos, ¿sí? En un tiro parabólico bajo ciertas condiciones, bueno, en todas estas condiciones. Si no, pues bueno, ya observaste o ya viste que se pueden obtener de esta manera. Muy bien. Pues sería todo de mi parte, espero que les haya gustado, les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en próximos videos. Hasta luego.